Bienvenidos a Dimensiones Literarias, donde hoy exploraremos uno de los géneros más fascinantes de la ficción, la historia alternativa. Imagina un mundo donde Napoleón hubiera ganado en Waterloo o donde el Imperio Romano jamás cayó. ¿Cómo sería nuestro presente si estos eventos cruciales hubieran tomado un rumbo diferente? Prepárate para un viaje literario a través de los momentos que nunca fueron, pero podrían haber sido. ¡Comencemos! El género de la historia alternativa o ucronía nos invita a imaginar cómo sería el mundo si los grandes eventos históricos hubieran tenido otro desenlace. Este tipo de literatura combina historia, política y a menudo ciencia ficción para plantear preguntas fascinantes. ¿Qué hubiera pasado si el curso de la historia cambiara por una pequeña decisión o un momento clave? Más que un simple ejercicio de imaginación, la historia alternativa nos permite reflexionar sobre cómo los eventos históricos han dado forma al mundo moderno. Desde la política hasta la cultura, cada acontecimiento ha sido un ladrillo en la construcción de nuestra realidad. Vamos a sumergirnos en algunas de las novelas más famosas del género. Empezaremos con una obra que muchos consideran un pilar de la historia alternativa, El hombre en el castillo, de Philip K. Dick. Esta novela nos muestra un mundo en el que las potencias del eje ganaron la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está dividido entre una costa oeste controlada por el Japón y una costa este gobernada por los nazis. El resultado, un ambiente opresivo, lleno de tensión, donde incluso la realidad parece distorsionarse. El hombre en el castillo no solo explora las consecuencias políticas, sino también cómo las personas enfrentan una realidad que parece inmutable. Dick introduce una dimensión filosófica al cuestionar la naturaleza de la realidad y el poder del destino. En Patria, de Robert Harris, nos encontramos en un mundo donde la Alemania nazi no fue derrotada. La historia sigue a un detective que investiga un crimen en un Tercer Reich victorioso. Este libro combina la tensión de un thriller con la profundidad de un análisis político, mostrando cómo un régimen totalitario podría haber moldeado el mundo moderno. Y por último, en el tercer lugar de estas obras ucrónicas más destacadas, tenemos Roma Eterna, de Robert Silverberg, que nos lleva a un mundo completamente diferente. Uno en el que el Imperio Romano jamás cayó. A través de diferentes relatos, Silverberg imagina cómo la influencia romana habría evolucionado a lo largo de los siglos, afectando la política, la ciencia, la religión y la cultura de manera significativa. Vamos a ver otras novelas que han dejado su marca en el género. Empecemos con La conjura contra América, de Philip Roth. Este libro nos muestra un Estados Unidos muy diferente, donde Franklin Delano Roosevelt pierde las elecciones de 1940 y Charles Lindbergh, un conocido simpatizante nazi, se convierte en presidente. Roth explora cómo un Estados Unidos fascista habría cambiado el curso de la historia mundial. Otra novela muy interesante es 11-22-63, de ni más ni menos que Stephen King. Stephen King, más conocido por sus novelas de terror, se adentra en la historia alternativa con 11-22-63. Esta novela plantea la pregunta: ¿qué hubiera pasado si John F. Kennedy no hubiera sido asesinado? El protagonista, un profesor de inglés, descubre una puerta al pasado que le permite intentar prevenir el asesinato de JFK. Sin embargo, las consecuencias de alterar el pasado resultan ser mucho más peligrosas de lo que pensaba. King combina la ciencia ficción con una intensa reflexión sobre los peligros de cambiar el pasado. ¿Podemos realmente mejorar el mundo cambiando un solo evento histórico? ¿O hay fuerzas invisibles que evitarían que el curso de la historia fuera alterado? Otra novela muy recomendable del género es El sindicato de policía Yiddish, de Michael Chabon. En ella, el curso de la historia judía es radicalmente diferente. Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos no logran establecer el Estado de Israel y en su lugar reciben un territorio temporal en Alaska. La historia sigue a un detective en una compleja investigación en medio de un escenario en el que el futuro del pueblo judío es incierto. Chabón presenta un fascinante ¿qué hubiera pasado si?, que cuestiona cómo la diáspora judía habría cambiado bajo condiciones completamente diferentes. La novela mezcla la ucronía con elementos de género noir, creando una narrativa rica y compleja. Otra novela muy interesante son Los años de arroz y sal, de Kim Stanley Robinson. ¿Qué habría pasado si la peste negra hubiera sido mucho más devastadora? En Los años de arroz y sal, Kim Stanley Robinson plantea un mundo donde el 99% de la población europea muere debido a la peste, lo que permite a las civilizaciones asiáticas e islámicas dominar el mundo.
La novela explora cómo habría sido la historia si Europa no hubiera tenido el papel dominante que conocemos. Robinson nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las civilizaciones y cómo la historia mundial habría sido completamente diferente si un solo evento catastrófico hubiera alterado el balance de poder global. Otra novela más que nos ayuda a reflexionar sobre este concepto de las ucronías es La máquina diferencial, de William Gibson y Bruce Sterling. En La máquina diferencial, William Gibson y Bruce Sterling nos transportan a una era victoriana muy diferente, donde Charles Babbage logra construir su mítica máquina analítica, una especie de computadora primitiva. Esto desencadena una revolución tecnológica prematura en el siglo XIX, lo que lleva a un desarrollo avanzado en las matemáticas y la computación durante la época victoriana. La novela se enmarca dentro del subgénero del steampunk, pero también explora cómo el avance tecnológico temprano habría alterado la política y la cultura de la era victoriana. ¿Qué cambios globales se hubieran producido si la revolución digital hubiera llegado un siglo antes? Y por último, una novela menos conocida, pero igualmente fascinante, es Pavana, de Kate Roberts. Aquí la historia cambia cuando Isabel I es asesinada y la Armada Española derrota a Inglaterra. El resultado es un mundo donde la Inquisición católica sigue gobernando Europa y el progreso científico ha sido suprimido. Roberts nos ofrece una visión sombría y muy basada en la leyenda negra española, mal que nos pese, que de una Europa medieval estancada tecnológicamente. Estas novelas no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a cuestionar las complejidades de la historia. ¿Qué tan frágil es nuestro presente? ¿Cuántas decisiones aparentemente insignificantes han cambiado el rumbo de los imperios? ¿Cómo habría sido nuestro mundo si solo unos pocos eventos hubieran ocurrido de manera diferente? La historia alternativa no solo nos muestra futuros posibles, sino que nos invita a valorar la historia tal como fue, con todos sus aciertos y errores. Cada evento histórico ha sido un punto de inflexión en la construcción de nuestra realidad, y la literatura de historia alternativa nos recuerda cuán frágil puede ser ese equilibrio. Ahora te toca a ti. ¿Qué eventos históricos crees que habrían cambiado el mundo si hubieran sucedido de otra manera? ¿Qué hechos te gustaría ver explorados en una novela de historia alternativa? Deja tus ideas en los comentarios y podríamos analizarlas en futuros vídeos, al igual que si dejas otras novelas para poder añadirlas a un futuro segundo libro sobre ucronías, y si os mola el tema pues podemos continuar haciendo vídeos en esta línea sobre ucronías de diferentes momentos históricos. Así que nada, todas vuestras ideas, sugerencias y opiniones a la caja de comentarios. Si te ha gustado este vídeo, como siempre, no olvides darle a me gusta, suscribirte si aún no estás y activar la campanita para no perderte ningún contenido. En Dimensiones Literarias siempre estamos explorando nuevas fronteras de la literatura, así que nos vemos en el próximo vídeo.